Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver nuestra segunda clase y que tiene que ver con el análisis y el funcionamiento de la Procuraduría Federal del Consumidor. Este otro organismo no jurisdiccional que también se dedica a la protección de los derechos humanos. Fíjense ustedes que ya hemos analizado que varios organismos integrantes del poder público, tanto federal como estatal, defienden los derechos humanos que se encuentran en la Constitución, sobre todo aquellos organismos que no se encuentran dentro de los parámetros manejados por el sistema de justicia, sino que también en la parte administrativa existen otros organismos, otras instituciones públicas que finalmente se dedican también a la protección de los derechos humanos, nada más que de acuerdo a una legislación especial y tomando en cuenta que todo este aparato de sistema para proteger a los derechos humanos pues tienen características muy específicas. El día de hoy nos toca analizar a otro organismo no jurisdiccional en la protección al derecho o a los derechos humanos y específicamente hablaremos de la Profeco. ¿Cuántos de ustedes no han tenido la necesidad de buscar alguna institución que analice, que estudie una queja que va a presentar alguien que está insatisfecho por algún servicio que le ha proporcionado alguna tienda de autoservicio, algún negocio, es decir, algún comerciante? ¿O cuántas veces nosotros mismos no hemos dado un servicio y pudiera alguno de nuestros clientes estar satisfecho? Nos hemos preguntado, ¿qué tendría que hacer esta persona para pedirle que revise mi calidad de proveedor de ese servicio que le estoy proporcionando y si realmente como proveedor le estoy respetando sus derechos como cliente? ¿O cuántas veces hemos sido clientes y nos hemos quedado con la amargura de que sentimos que nos han timado y no hay nadie que nos defienda? Pues eso ocurre continuamente, pero podríamos decir que para alguien que es abogado, para alguien que es especialista en derechos humanos, podría tener una o varias respuestas, porque sabemos que detrás de todo esto hay una necesidad constante de la población en el cual se ve inmiscuida para hacer tratos directos de manera cotidiana, tanto como cliente, pero a la vez de una manera dual también tenemos esa oblicuidad de ser cliente y proveedor al mismo tiempo. Pues bien, en este preámbulo podríamos señalar que debemos de tomar en cuenta como abogados y como especialistas en derechos humanos o en la protección de la dignidad humana, tener las mejores herramientas para proteger los derechos humanos del consumidor. Y que cuando existe algún conflicto, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es ¿qué institución pudiera atender a nuestra queja? Ya hemos platicado en otros momentos que en los organismos jurisdiccionales necesitamos contratar abogados especialmente o abogadas especialistas en el tema para resolver un conflicto. Pero en este caso hemos escogido que para resolver un conflicto entre cliente y proveedor no sea un despacho, no sean abogados, sino que sea una institución en donde la parte del conflicto, la parte legal, está completamente separada. No queremos problemas, queremos resolver rápido y de la mejor manera. Y pues bien, nos acordamos de los medios no jurisdiccionales que resuelven controversias. Y si se trata de un cliente que ha comprado algún producto en el mercado y se siente insatisfecho, entonces debo de pensar en esta institución.
Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Cuáles son las características o los procedimientos especiales que lleva esta institución? Insisto nada más para recordar. Aquí estamos hablando de un conflicto de servicio entre un comerciante, que es un proveedor, y alguien que es el cliente, que puede ser o no comerciante, pero finalmente es el que recibe el servicio. Ante un conflicto entre ambos, ante la posibilidad de insatisfacción por el otorgamiento de ese servicio, lo primero que tenemos que empezar a pensar es utilizar a las instituciones públicas que tenemos, y entre ellas está la Profeco. Pues bien, ya tenemos el problema ahí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues acordarnos qué es lo que tenemos que hacer y de qué manera podemos llegar a esta institución para que nos ayude a resolverlo. Y fíjense ustedes, específicamente tenemos 3 procedimientos que podemos llevar a cabo ante esta institución. Son muy sencillos, muy ágiles, y una de las características principales de los organismos no jurisdiccionales de derechos humanos es que el formalismo que existe en los tribunales de justicia jurisdiccional donde hay un juez es que aquí no hay formas. Aquí el desarrollo del procedimiento puede la autoridad de Profeco establecer cualquier mecanismo siempre y cuando le sirva para resolver la problemática. Eso sí, sin ventajas para ninguna de las partes. Por ello es importante saber que estos procedimientos, desde el momento en que tengo el problema, desde el momento en que me notifican esa divergencia entre proveedor y cliente, debo de pensar que en Profeco existen 3 procedimientos especiales para desahogarlos. El primero de ellos es la conciliación inmediata. Esta conciliación inmediata se puede dividir, y así se ve en la práctica, que puede ser incluso una conciliación telefónica o una conciliación domiciliaria. Si ustedes tienen algún problema al comprar un producto en una tienda de autoservicio, por ejemplo, en alguno de los casos que me ha tocado conocer, es en Sam's, vas y compras un producto, un lote de X producto, y tiene a lo mejor 200 piezas y uno de ellos te sale mal. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona afectada? Por supuesto que lo lógico sería regresar para pedir una explicación y me cambien el producto. Pero también el cliente puede acudir al despacho, puede acudir con ustedes, que son especialistas en derechos humanos, y ella no quiere tener ninguna intervención con la empresa. O también puede directamente acudir a Profeco y puede hacerlo a través de una llamada telefónica. En ese instante te toman la llamada telefónica, hablan a la tienda y generalmente hay una triangulación en la atención de esa llamada, y en muchos de los casos se tiene éxito y se resuelve el problema. También pueden acudir a tu domicilio si es que es necesario, y de esa manera poder recabar las quejas y los datos importantes para luego citar al proveedor y tratar de llegar a algún arreglo. Otro de los procedimientos, o el segundo de los procedimientos, es la conciliación personal, que en este caso ya viene siendo un procedimiento. Normalmente presentamos la queja por escrito y la misma legislación me establece los mecanismos de cómo voy a ir caminando con este procedimiento, citando a la contraparte, a las audiencias, al desahogo de pruebas, etc. Gente especializada, sobre todo cuando se trata de servicios mucho más complejos, en donde requiere de la participación de ciertos especialistas para resolver si la responsabilidad es de la empresa, del proveedor, o en este caso pudiera no tener razón tampoco el cliente. Pero finalmente esta institución de Procuraduría Federal de Protección al Consumidor
tiene los mecanismos legales para desarrollar todo este tipo de procedimientos. Y el último es la conciliación de residentes en el extranjero. Fíjense que esta institución pues no tiene fronteras. ¿Cómo lo hace? De manera muy cotidiana, es a través de todos los medios de comunicación a su alcance, en donde esta institución protege los derechos del consumidor. Esta es la principal función de esta institución. Y podríamos decir, si nosotros analizamos la ley ya en su conjunto, podríamos decir que el fundamento constitucional es el artículo 28 de nuestra Carta Magna. Recordemos que este numeral señala pues todo el factor económico de nuestra nación, todas las características de la economía que se maneja en nuestro país. Tiene una característica primordial y fundamental en este artículo. Y claro que es fundamental, claro que es importante que los comerciantes, que quienes manejan la parte económica del país tengan un trato especial, y cuando tengan algún conflicto, entonces lo que tienen que hacer ellos es recurrir u ocuparse de las instituciones para que esto los ayuden a destrabar sus problemas de manera continua y de manera rápida, no enfrascarse en procedimientos judiciales muy largos que pudieran tener una consecuencia muy compleja, sobre todo en daños económicos para la empresa y sobre todo afectando su economía. El factor económico, decíamos, es una posición muy importante que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales deben de contar con este tipo de instituciones no jurisdiccionales que buscan proteger de manera importante, por un lado, a la economía, pero también por otro lado, a quienes de alguna manera son los que aportan el dinero para que la economía siga su curso normal. Es decir, un proveedor que ofrezca un servicio, que lo haga con libertad, que tenga las herramientas también para que en caso de que el cliente no le cumpla, cuando el cliente quiera abusar de los servicios que le están prestando, pues también las instituciones dirán al cliente que no tiene la razón y finalmente dejarán trabajar libremente, en este caso al proveedor. Pero por otro lado, si el cliente tiene la razón y está insatisfecho, entonces pues se pondrán de este lado y la Procuraduría Federal del Consumidor será la institución que lo defienda. Esta es una institución muy importante. Hay un marco jurídico muy robusto de esta institución. Insisto, la fuente constitucional es el artículo 28 de nuestra Carta Magna, así como también la Ley Federal de Protección al Consumidor, el reglamento de las procuradurías, los estatutos, los acuerdos que se revelan para regular todas estas actividades económicas en el país. Sin duda que este organismo no jurisdiccional debe ser tomado muy en cuenta por cada uno de ustedes como especialistas en derechos humanos, sobre todo para analizar cuáles son los derechos humanos que se están tratando de proteger, específicamente de los clientes, de quienes reciben el servicio. ¿Cuántas veces ustedes no se han dado cuenta de que ciertos receptores de servicio en realidad pasan muchos desacuerdos, muchas amarguras, porque les venden un producto en el cual ellos están completamente seguros que fueron defraudados? Pues bien, esta es una institución que tiene competencia a nivel nacional y puede hacer cualquier gestión y ante cualquier institución con el ánimo de ayudar. Una institución completamente gratuita en el cual tiene diferentes formas de investigar el caso. Y esto es lo más importante, porque no es como los organismos jurisdiccionales que son como muy acartonados y allá establecen los procedimientos rígidos, plazos muy preestablecidos, y aquí no.
Aquí, dependiendo del caso que se va a investigar, contamos con personal muy especializado en el cual se mueve con rapidez. Y esto es fundamental. Normalmente desde un principio no se requiere ni siquiera justificar personalidad. Por teléfono puedes hacer una llamada y finalmente te atenderán. No en todas las entidades federativas contamos con delegaciones de esta institución, pero eso sí, de cualquier parte de la República puedes utilizar los medios electrónicos y la tecnología a tu alcance, específicamente en este caso el Internet, para que puedas hacer tus quejas. Una de ellas, les decía, es el teléfono, pero las otras es, si se meten a las páginas de esta institución protectora de los derechos de los clientes, se van a encontrar con una gran facilidad para presentar las quejas y para darle seguimiento a las problemáticas que ustedes tengan. Otro de los aspectos que debemos de estudiar como abogados y como especialistas en derechos humanos es analizar qué derecho humano se le está violentando, en este caso, al cliente. Si hay discriminación, si no te venden algún producto al precio que se está promocionando, si la calidad es diferente a la que tú esperas, si no tiene el rendimiento. Aquí es muy importante analizar todo este marco jurídico, pero sobre todo la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque ahí me establece específicamente las condiciones de cómo debo de presentar mi queja y de qué manera puedo llevar mi procedimiento de conciliación en el caso de que vaya a optar por este procedimiento. De esta manera, resolveremos una gran cantidad de problemas jurídico-administrativos que los despachos normalmente los llevan a tribunales jurisdiccionales y ahí tardan bastante tiempo, cuando tienen instituciones totalmente gratuitas, que en muchos de los casos, les digo, no es necesaria la participación de abogados, porque ahí hay personal altamente capacitada para el desarrollo y el ejercicio de estas herramientas y procedimientos que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor para resolver los conflictos que se relacionan entre proveedor y cliente. El derecho humano de los clientes es que cuando hay una contravención a su derecho de libre mercado, a su derecho de compra, entonces recurrimos inmediatamente ¿a qué artículo de la Constitución Federal? Al 17. El derecho de acceso de justicia. Si hay alguien que considero me ha violentado un derecho que tengo conforme a la ley, no puedo acudir personalmente a defenderlo, porque esto estaríamos hablando entonces de la venganza privada. Por eso existe la ley, existe la norma y existen los procedimientos. ¿Qué nos dice la propia Constitución? Todas las autoridades en el ámbito de su competencia hay que respetar los derechos humanos. Y el primer párrafo del artículo primero de nuestra Carta Magna establece lo mismo. El Estado mexicano va a respetar los derechos humanos y tendrá las garantías. Pues estos procedimientos y esta legislación, así como estos medios de control no jurisdiccional de derechos humanos, son las garantías específicas a las que nos está hablando el artículo primero de nuestra Carta Magna. Ojalá analizaran a profundidad este medio de control, el marco jurídico que lo compone y que cuando lo requieran y lo necesiten, lo tomen en serio. Creo que es uno de los, o el segundo a lo mejor más importante de todos los medios de control no jurisdiccional protector de derechos humanos, más utilizado y que más beneficio genera a la población en general. Hasta aquí lo dejo por el momento en cuanto a este medio de control jurisdiccional y hablaremos en su momento de otros por el estilo. Hasta la próxima.